aquí nosotros vamos a obtener que esto va a ser igual a G de F de X de X. No sé si se acuerdan cuando mirábamos una función de una función, las funciones complementarias. No sé si con ustedes vimos que calculábamos F de G, F de F, G de F. Sí, ¿no? ¿Sí vimos eso con ustedes? En cuatrimestre 1. Sí, sí. Bueno, pues algo así es lo que vamos a aplicar acá. Estamos juntando dos funciones, entonces la derivada de y con respecto a x, que va a ser igual, que sigue sin poder acceder, ok, gracias, va a ser igual a la derivada de g de f de x con respecto a x. Aquí son más que nada nomenclaturas, pero ahorita vamos a ver los ejemplos para que quede más claro. Lo que sería que voy a derivar a y con respecto a u y luego voy a derivar a u con respecto a x. Ese es el procedimiento que vamos a realizar. Entonces, el primer ejemplo es el siguiente. Ejemplo 1. Tenemos que calcular la derivada de y. Voy a poner aquí, calcular derivada de y con respecto a x. Pero nos dicen que y es igual a u al cuadrado menos 9. Y u es igual a x cuadrada más 1. Ahí me dan las dos condiciones. Entonces, para calcular la derivada de y con respecto a x, ¿qué tengo que hacer primero? Dice que derive a y con respecto a u. Entonces, ¿cuánto vale y? Y es igual a u al cuadrado menos 9. Derivamos y sería derivada de y, pero no con respecto a x, sino con respecto a u. Derivada de y con respecto a u, ¿cuánto sería? Quiere decir que voy a derivar u al cuadrado menos 9 con respecto a u. ¿Y cuánto me va a dar esta derivada? 2U, ¿no? Exacto, 2u. Recuerden que el denominador es el que me está indicando con respecto a quién estoy derivando. Entonces ahí me da 2u. Luego me dice también que necesito la derivada de u con respecto a x. Y u vale x cuadrada más 1. Entonces derivo u con respecto a x. ¿Y cuánto me da esa derivada? 2X. 2x. Ya tengo las dos derivadas. Entonces solamente tenemos que hacer la sustitución en esta fórmula de acá. Tenemos que derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x y ya calculamos esos valores. Entonces multiplicamos y sería 2u por 2x. Pues, ¿cuánto me da esa multiplicación? Sería 4ux. Pero ahí no termina el problema porque yo sé cuánto vale u. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a hacer la sustitución aquí de lo que vale u y nos quedaría que sería 4 por u, que es x cuadrada más 1 por x. De tal manera que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a, realizamos las multiplicaciones, y sería 4x cúbica más 4x. Y listo.
No sé si más o menos queda claro. Ahí porque era un problema pues con valores sencillos, no estaba tan difícil. Pero van a haber otros ejercicios un poquito más largos. O incluso más términos. Puede ser que no sea solamente U y B, que sea Y, U y B. ¿Alguna duda? ¿Paso a otro ejemplo? No sé, creo que tengo dudas hasta que lo aplico, así que de momento no. Bueno, voy a resolver el siguiente y después ya les pongo uno para ustedes. Porque luego dicen que les dejo los difíciles a ustedes. Sí, es. Si se dan cuenta, ahora tengo tres variables, Y, U y B. Y nos dan esos valores. Me dan el valor de Y, el valor de U y el valor de V. Entonces, para calcular la derivada de Y con respecto a X, vamos a hacer lo mismo. Va a ser derivada de Y con respecto a la otra variable que sería U, o sea, a su variable independiente, por la derivada de U con respecto a B, por la derivada de B con respecto a X. ¿Vale? Y tengo que calcular primero cada una de esas derivadas, luego hacer la multiplicación y por último realizar la sustitución para que me quede todo en términos de la letra X. Entonces, primer paso, calcular derivada de Y con respecto a U. ¿Cuánto sería mi derivada de Y con respecto a U? Tenemos que Y es 3 al igual cuadrado, a ¿no? U al cubo, exacto. Entonces la derivada de Y con respecto a U sería 3U al cuadrado. Calculamos ahora la derivada de U con respecto a B. ¿Cuánto sería mi derivada de U con respecto a B? ¿Qué fórmula tengo que aplicar ahí? Sería una B a la N. ¿B a la N? U sobre B. Ajá, porque, o sea, pero, sí, primero se vale individual, ¿no? Cierto, luego se sustituye, perdón. Sí, tenemos que aplicar U sobre B. Entonces, ¿cómo es la fórmula de U sobre B? ¿Recuerdan la fórmula U sobre B que nos dice? B por derivada de U por menos U por derivada de B sobre B. Pongo la B, que sería el denominador, o sea, B más 1 por la derivada de U, que es B menos 1 con respecto a B, menos B menos 1 por la derivada de B más 1 con respecto a B, y todo esto entre el denominador al cuadrado, que sería B más 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me va a dar esta derivada que tenemos acá? Tenemos dos términos, pero uno de ellos es una constante, y la derivada de la variable con respecto a la variable es 1. Entonces, solo me queda B más 1. Y lo mismo pasa aquí. Tengo una constante, que sería 0, y la derivada de la variable con respecto a la variable va a ser 1. Entonces, me queda, recuerden este signo menos, por B me da
menos b. Y menos por menos me da más 1. Y todo esto entre b más 1 elevado al cuadrado. Como observan, las b tienen signo contrario, entonces se van a cancelar y solamente me va a quedar 1 más 1, son 2, entre b más 1 al cuadrado. ¿Tienes alguna duda, Andrés? Veo una cara así medio rara. Sí, la derivada de b menos 1 no sería, o sea, es 0, ¿no? ¿Por qué 0? La derivada de la constante es 0, pero la derivada de b con respecto a b es 1. Y lo mismo pasa con la otra, solamente que está con signo contrario. Entonces, nuestra derivada de u con respecto a b nos quedó como 2 entre b más 1 al cuadrado. Ya tenemos nuestra segunda derivada y ahora vamos con la tercera, que me pide calcular la derivada de b o de v con respecto a x. Entonces, si derivamos, sería derivada de, voy a ponerlo aquí ya como raíz, x cuadrada menos 1 a la 1 medio con respecto a x. Entonces, ¿cuánto me da esta derivada? Recuerden, aquí tengo que aplicar v a la n y sería 1 medio de la variable que es x cuadrada menos 1. El 1 medio se le resta un entero y 1 medio menos un entero, ¿cuánto nos da? Menos 1 medio. Menos 1 medio y luego me indica que voy a derivar a la variable que sería x cuadrada menos 1. Aquí nuevamente me salen dos derivadas, pero la derivada de la constante es 0, perdón, y la derivada de x al cuadrado me daría 2x. De tal forma que tengo x cuadrada menos 1 a la menos 1 medio, aquí 2x, y en el denominador hay un 2. Entonces, el 2 que multiplica con el 2 que divide se vuelve en la unidad. Y esta derivada de b con respecto a x me queda x sobre raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La dejamos ahí o se racionaliza. No lo vamos a racionalizar porque ahorita tenemos que realizar la multiplicación de las tres derivadas que calculamos y después hacer la sustitución de las variables para que todo quede en términos de la x. ¿Hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Díganme algo, por favor. Por ahora todo bien. Exacto, por 2. Bueno, entonces aquí era x cuadrado menos 1 a la menos 1 medio por 2x sobre 2. Bueno, entonces continuamos y pasamos a la multiplicación. Vamos a multiplicar todas las derivadas que acabamos de calcular para poder obtener lo que es la derivada de y con respecto a x. Entonces nos indica que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u. Luego, por la derivada de u con respecto a b, por la derivada de b con respecto a x. Y sustituimos. ¿Cuánto nos dio la derivada de y con respecto a u? Nos dio 3u al cuadrado. Entonces aquí escribimos 3u al cuadrado. ¿Cuánto nos dio la derivada de u con respecto a b? Nos dio 2 sobre b más 1 al cuadrado. ¿Y cuánto nos dio la derivada de b con respecto a x? Nos dio x sobre
raíz de x cuadrada menos 1. Ahí están todas las derivadas que ya calculamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o alguien tiene alguna duda? Ahora multiplicamos y cuando tenemos fracciones se multiplica lineal, por lo tanto el numerador, que es derivada de y con respecto a x, va a ser igual a 3 por 2 son 6 y sería 6u al cuadrado x sobre v más 1 al cuadrado por la raíz de x cuadrada menos 1. Pero ahí no hemos terminado porque nuestra solución está en términos de muchas variables, está en términos de la u y está en términos de la b. Entonces necesito sustituir cuánto vale u y cuánto vale x. Perdón, cuánto vale v. Tenemos aquí arriba esos datos. U vale b menos 1 y b vale x cuadrada menos 1. ¿Sale? Entonces, empiezo con la u. Es 6 de u al cuadrado, pero u quedamos que vale b menos 1 sobre b más 1. Y x aquí, y todo esto elevado al cuadrado. Podríamos hacer primero la sustitución de, si se dan cuenta, aquí la u va a estar en términos de b. Entonces necesitamos sustituir también el valor de b en u. Podemos hacerlo aquí directo o hacerlo por separado para que ya tengamos el valor de u con respecto a x. No sé si me explico. Es decir, en lugar de irlo poniendo por partes, hacerlo por separado. Y en lugar de que quede b menos 1, quedaría raíz de x cuadrada menos 1 menos 1, que es lo que vale v. No sé si me explico en esa parte. Los voy a poner aquí. U es igual a b menos 1 entre b más 1. Pero b es igual a x cuadrada menos 1. Voy a sustituir el valor de v en u. Entonces la u ya me va a quedar en términos de x. En lugar de ponerle b, pongo su equivalencia que es raíz de x cuadrada menos 1 menos 1 entre v, que es x cuadrada menos 1 más 1. ¿Sí me explico ahí? Sí. Entonces, así ya puedo hacer la sustitución aquí. ¿Y cómo nos va a quedar a la hora de sustituir? Sería derivada de y con respecto a x es igual a 6 por u, pero u equivale a x cuadrada menos 1 menos 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 más 1, todo esto elevado al cuadrado, luego por x, y nuestro denominador es b más 1, que sería x cuadrada menos 1 más 1 elevado al cuadrado por raíz de x cuadrada menos 1.
No sé si hasta ahí vamos bien o alguien tiene alguna duda. Bueno, ahora tendríamos que simplificar nuestros resultados. En el numerador tenemos una fracción elevada a un exponente al cuadrado, entonces se va a elevar tanto el numerador como el denominador. Entonces puedo multiplicar, por ejemplo, el 6 con el x, tendríamos 6x aquí, y si quisieran separar, podríamos separarlo como x cuadrada menos 1, y lo puse muy grande, menos 1 al cuadrado entre x cuadrada menos 1 más 1 también elevado al cuadrado. De tal forma que aquí podríamos aplicar la división y hacer extremos por extremos y medios por medios. De tal manera que nos va a quedar que la derivada de y con respecto a x va a ser igual, el numerador me queda exactamente igual porque se multiplica por 1 y sería 6x que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 al cuadrado. Y el denominador, si se dan cuenta, tengo la misma raíz aquí con la misma raíz acá, está elevados al cuadrado, entonces quedarían elevados a la cuarta. Me va a quedar x menos 1 más 1 elevado a la cuarta por x cuadrada menos 1. ¿Sí? No sé si queda claro o hay alguna duda. Ah, sí, había llegado a eso, solo que lo estaba desarrollando todo para ver si podía simplificarlo más. Sí, podríamos seguir desarrollando, pero ya es meternos en binomios al cuadrado, binomio a la cuarta, y nos va a dar un gran número. Profe, ¿de dónde sale el raíz de x menos uno más uno a la cuarta? Ah, porque es extremos por extremos y medios por medios, Ah, entonces es es cierto, sí, 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 este por ya voy. este y estos dos por estos dos. Sí. Profe, pero Mande. es raíz de x cuadrada menos uno, ¿verdad? ¿O cómo? ¿Cómo? Ah, sí, es que aquí me comí el signo. Aquí. Sí, ¿verdad? Me faltó el cuadrado, sí. Ah, Entonces, ¿se entiende el procedimiento para hacer la regla de la cadena? ¿Sí se entiende? Sí. sí. Pero está muy largo.
Ah, sí, depende de la función. Bueno, el siguiente lo van a resolver ustedes. No va a estar tan largo. Van a calcular la derivada de y con respecto a x. Si tenemos que y es igual a u al cuadrado menos u, y u equivale a 1 sobre x. Creo que ya. Creo que ya, qué rápido. Por dos creo que ya. ¿Ya? ¿Los demás cómo van? ¿Ya terminaron? Ahora Ya vuelvo. casi. Igual creo que ya terminé. A ver cuánto les dio la derivada entonces de y con respecto a x. La respuesta, Menos x menos 2 sobre x cuadrado. menos x menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Ya volví. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa dijiste, Andrés? Es que me fui un momento. ¿Qué pasó? Ah, nada, la respuesta. Estamos viendo la respuesta.
A mí me dio menos 2 menos x sobre x cúbica. ¿Menos 2 qué? Lo mismo que Menos x. No, sería x. Bueno, ajá. Esto es sobre x cúbica. El menos es de toda la ecuación, no solo del menos 2. O sea, 2 menos x está en un paréntesis. Ok. Pero tú tienes x cúbica y tu compañero tiene x al cuadrado. Igual y me equivoqué en algo. Seguro que me equivoqué en algo, no sé en qué. Está bien. No sé, a mí me dio eso. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos que calcular aquí? Para calcular la derivada de y con respecto a x, sería primero la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, la derivada de y con respecto a u sería derivar u al cuadrado menos u con respecto a u. Entonces, ¿cuánto me da esta derivada? Sería 2u. ¿Qué más? Menos 1. Ahí queda. Menos 1, 2. 2u menos 1. Entonces, esa es la derivada de y con respecto a u. Ahora calculamos la derivada de u con respecto a x. Y tengo la derivada de x a la menos 1 con respecto a x. ¿Por qué? Porque la x se encuentra en el denominador, entonces la subo al numerador como x a la menos 1 y hacemos una b a la n, me da menos 1 o menos nada más, menos x, menos 1 y le restamos 1, me da menos 2. Por la derivada de x con respecto a x me va a dar 1. Entonces, esto equivale a menos 1 sobre x al cuadrado. Ya tengo las dos respuestas. Por lo tanto, mi derivada de y con respecto a x sería igual a 2u menos 1 por menos 1 sobre x al cuadrado. Ahí ya terminamos, solamente que está en términos de u y de x. Para dejarlo en términos de la x, tenemos que hacer la sustitución del valor de u, que es este, para ver cuánto nos da nuestra respuesta. Y sería menos, tenemos 2, vamos a poner un corchete, que multiplica a u, pero u vale 1 sobre x, menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me va a dar aquí? Podemos hacer la multiplicación de los signos. Me va a quedar menos 2 sobre x más 1 positivo. Y todo esto entre x al cuadrado. Ahora en el numerador simplificamos y la x, aquí agregamos un 1, me queda como denominador en común. Sería 1 por 2, tenemos menos 2, x por 1, me queda más x. Y todo esto entre x al cuadrado. Ahora sí ya podríamos hacer extremos por extremos y medios por medios. Aquí voy a ordenar el positivo primero, que sería x menos 2, y x por x me queda x cúbica. No sé si queda claro, alguna duda. Sí, estoy bien, ¿no? ¿Qué respuesta me diste? Sí, porque cambiar los signos sería x y todo es positivo. Excelente.
Estamos bien, entonces. Profe, Mande, ¿hay otra forma de hacerlo? ¿hay otra forma de hacerlo? ¿Cómo otra forma de hacerlo? Sí. Es que A yo ver, dígame. desde el principio, Ajá. o sea, con respecto a derivada de x y pone y igual a u al cuadrado menos u, Ujú. yo sustituí la ¿Qué u dice? con el 1 sobre x y derivé eso. Y me dio el mismo resultado. Pues es exactamente lo mismo. Estás haciendo primero la sustitución y después la derivada. O sea, ¿puedo hacerla de las dos formas? Sí, ¿O siempre y aparece cuando no te equivoques. El problema aquí Ah, no ok. hay, o sea, no hay tanto problema porque son dos variables. Pero en el caso de que ya tengamos tres variables, vas a tener que hacer más sustituciones, como en el ejemplo, en este último ejemplo. Entonces ahí se va a complicar un poquito más. O sea, Mm, pasaste todo primero ah, a términos de X y luego derivaste. Ajá. Sí, eso hizo tu ajá. compañero. Aquí, por ejemplo, la Y le quedó como 1/x al cuadrado menos 1/x. Y eso fue lo que derivó a Y con respecto a X. ¿Qué trucas? No sé si hay alguna duda de la regla de la cadena. No, al parecer no. Está fácil, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a la siguiente, que son derivadas de funciones implícitas. ¿Saben ustedes qué es una función implícita? No. 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 Que tiene así como la variable dependiente dentro de la función, o sea, así como combinado. Algo Más o así. menos. Más o menos está la idea por ahí. Sí. Y pues hay que Miren, dejarlo en, exacto. en una variable, ¿no? O sea, que no esté ahí revuelto. Algo así. Dejándolo un poquito más claro, una función implícita va a ser aquella función en la que existe una relación que se expresa en términos de X y de Y, que es lo que decía Ángel. No vamos a tener una función o, perdón, una variable despejada, sino que nuestra función va a estar en términos de las dos y en algunos casos es más difícil realizar ese despeje. Todas estas funciones que hemos estado resolviendo se llaman funciones explícitas, porque nosotros resolvemos a y igual a algo en términos de x. Por ejemplo, 3x más 2. Eso se conoce como una función explícita porque tengo despejada la y con respecto a la x. Sin embargo, vamos a tener funciones en las cuales ya se hace más difícil realizar nuestro despeje. No sé, por ejemplo, 3x cúbica menos y más 5x igual a x al cuadrado. Pues aquí podríamos despejar la y, no es tan difícil. Pero así como está representada, esto se conoce como implícita. Puede ser también seno de x igual a coseno de x menos y. Por ejemplo, ahí se complica más despejar lo que es la y, porque está dentro de mi ángulo y están las dos variables. O Euler elevado a la x más y igual a x. Aquí tendríamos que aplicar propiedades logarítmicas para poder hacer ese despeje de la letra y. Entonces, las funciones implícitas van a ser aquellas funciones en las cuales vamos a tener juntas tanto la variable x como la variable y no las vamos a despejar, o sea, no voy a despejar con respecto a una de las variables, simplemente voy a derivar así como esté, pero ahora voy a derivar a las dos variables, es decir, voy a derivar a y con respecto a x y voy a derivar a y con respecto a y.
la siguiente manera. Tenemos aquí un ejemplo. Voy a poner aquí ejemplo 1. Voy a calcular, me están pidiendo calcular la derivada de y con respecto a x de la siguiente función implícita. 3x al cuadrado menos 6xy más y al cuadrado igual a 2x menos y. Entonces lo voy a reescribir aquí la función. Y lo que vamos a realizar es derivar ambos lados de la igualdad. Como les decía, derivar a x y derivar a y. Entonces, tengo la derivada de 3x al cuadrado menos 6xy más y al cuadrado. Eso es lo que tengo del lado izquierdo. Y lo vamos a derivar con respecto a x. Y aquí tenemos la derivada de 2x más y con respecto a x. ¿Sale? Entonces separamos cada una de las derivadas. La primera, voy a ir separando cada una porque este es el primer ejercicio que hacemos de implícitas. Entonces me quedaría una constante afuera, derivada de x al cuadrado con respecto a x, menos 6, derivada Profe, de, mande, ¿qué no sería derivada de 2x menos y? Porque aquí tiene 2x menos y. Ahí tiene más. correcto. Sí, gracias. Entonces separamos cada uno de nuestros términos. Nos queda derivada de y al cuadrado con respecto a x es igual a 2 derivada de x con respecto a x menos derivada de y con respecto a x. Si se dan cuenta, ya separé cada uno de los términos para poder aplicar las fórmulas de derivadas. Entonces, en la primera tengo una b a la n. En la segunda, ¿qué fórmula voy a aplicar? Muchachos, ¿qué fórmula voy a aplicar en la segunda? Eh, La de, la de suma o resta. En la Y ya lo, segunda, esta es la segunda. ese fue que estaba en la parte derecha del ecuador. La segunda, pues así va a quedar. Porque son ¿Cómo así va a diferentes. quedar? No, pues, Les es que, estoy diciendo que voy es a que ahí está la derivar a Y. x y voy a derivar a y. Entonces ¿Ah? deriva X, pero Y no se puede derivar, solo queda expresado. O sea, quedaría 6. ¿Qué no No. se usa U por B? A ver, ¿Tú por B? correcto. Sí, O sea, cierto. tengo que derivar tanto a x como y, o sea, las dos son variables. Por lo tanto, por ejemplo, en la primera, como tengo derivada de x al cuadrado, voy a usar b a la n. Pero la segunda tengo dos variables que se están multiplicando. Entonces tengo que aplicar u por b. En la primera quedamos b a la n. En la tercera también va a ser una variable elevada a un exponente. En el siguiente lado de la igualdad, tengo derivada de la variable con respecto a la variable, que en este caso sería 1. Y después tengo derivada de y con respecto a x. Aquí, si se dan cuenta, no va a ser igual a 1, porque tengo dos variables diferentes. Entonces, esa nada más la voy a dejar así, como está expresada. A esta no le voy a mover nada, va a quedar así. Porque en sí, eso es lo que queremos calcular. Quiero calcular esa derivada de y con respecto a x. Entonces, al final que derivemos, vamos a hacer un despeje. Entonces, aplicamos las fórmulas de b a la n y sería el 3 que quedó fuera de la derivada. Luego ponemos el 2, derivada de x. Perdón, me falta la variable, me estoy comiendo la variable y es x. Y su exponente era 2, le restamos 1, me queda 1, por la derivada de x con respecto a x. Van a decir, profe, ¿para qué lo ponen si ya sabe que es 1? Sí, pero ahorita van a ver por qué lo estoy poniendo.
menos, ahora aplico U por B. ¿Qué me dice la fórmula de U por B? Me dice que es U por la derivada de B, que en este caso sería derivada de Y con respecto a X. Aquí no voy a poner U, perdón, voy a poner X de una vez. Más Y por la derivada de X con respecto a X. Ahí ya apliqué U por B. Más, aquí voy a aplicar la fórmula de B a la N, porque es una variable elevada a un exponente. Entonces sería 2, que es su exponente, la variable Y. Le restamos un entero y me va a quedar 1 por la derivada de Y con respecto a X. Y esto es igual a 2. Esta derivada ya sabemos que me da 1 menos derivada de Y con respecto a X. Entonces, derivada de X con respecto a X es 1. Derivada de Y con respecto a X, ese no se vuelve 1, ese queda ahí como está. De tal manera que tenemos 3 por 2 son 6x menos, voy a hacer la multiplicación de este 6 por estos dos términos y me da 6x que multiplica a la derivada de Y con respecto a X. Menos por más me da menos 6y, esta derivada me dio 1, más 2y por la derivada de Y con respecto a X es igual a 2 menos derivada de Y con respecto a X. Si se dan cuenta, me están quedando los términos de derivada de Y con respecto a X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a emplear lo que miramos o que miraron en álgebra. Voy a dejar de un solo lado de la igualdad todas las derivadas de Y con respecto a X y del otro lado los términos que no tienen a la derivada de Y con respecto a X. Entonces me va a quedar menos 6x derivada de Y con respecto a X más 2y derivada de Y con respecto a X. Y esta derivada está restando, va a pasar al otro lado sumando derivada de Y con respecto a X. Ahora del lado derecho dejo los términos que no tienen a la derivada de Y sería 2, tengo el 6x que va a pasar negativo y el 6y que era negativo se vuelve positivo. Ahora, como tengo tres términos que tienen a la derivada de Y con respecto a X, pero no los puedo sumar ni restar porque tienen otra variable diferente, lo que voy a hacer es sacar su factor común. Y su factor común nada más lo voy a sacar, que es la derivada de Y con respecto a X. Entonces me queda menos 6x más 2y más 1. Todo esto es igual a 2 menos 6x más 6y. De tal manera que todo lo que quedó factorizado dentro del paréntesis lo puedo pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Y ahora sí ya tengo la derivada de Y con respecto a X es igual a, puedo ordenarlo con respecto a la X y me va a quedar menos 6x más 6y más 2 sobre menos 6x más 2y más 1. Y listo, ya encontré la derivada de Y con respecto a X. Ahora sí, dudas, comentarios. Ok, donde dice más 2y, ¿cómo salió el más 2y exactamente? Más 2y, saqué factor común de estos términos. 1, 2, 3. O no sé si te refieres acá arriba. ¿Hasta acá? ¿Dónde? Es que no sé a qué 2y te refieres, tengo A muchos ese, 2y. a ese precisamente. A ese el tercer ¿Acá? término antes de... Sí, Bueno, es la derivada exacto. utilizando b a la n. ¿Cuánto vale mi exponente? Vale 2. Mi variable, ¿quién es? Es y. El exponente le restamos 1, me queda 1. Y luego, ¿qué me dice la fórmula? Por derivada de y con respecto a x. O derivada de la variable con respecto a x. A pesar de que sea y y no x. A pesar de que sea y y no x. O sea, estoy siguiendo la fórmula.
Aquí ya no puedo volverlo la unidad como lo hicimos aquí, porque ahí ya no es la misma variable. El Ok. punto es encontrar las derivadas de y con respecto a x y poderlas factorizar y luego despejar. La verdad es que no comprendí nada. ¿Qué pasa con el 6x que tenemos hasta la orilla? Con el 6x que tenemos hasta En- la orilla, no, uno o este, arriba. ese, Ese. pasó al otro lado de la igualdad, está aquí como menos 6x. Cierto, 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 cierto. Profe, ¿dónde sale el más uno que están entre paréntesis? Aquí, recuerde que estamos sacando el factor común, la derivada de y con respecto a x. Entonces, si quitamos esa derivada de y con respecto a x, son tres términos. Derivada de y con respecto a x entre derivada de y con respecto a x me da 1. No puedo simplemente cancelarlo. Entonces, aquí de lo que se trata en las funciones implícitas es que yo voy a derivar tanto a x como a y utilizando las fórmulas que ya tenemos. Porque recuerden que las fórmulas no dice derivada de y con respecto a x, dice derivada de una variable con respecto a x. Entonces, yo aquí tengo una variable que la estoy derivando con respecto a x. Entonces, si ahí queda un poco más claro, todavía tienen dudas, hacemos otro ejemplo. Hacemos otro ejemplo, por favor. Otro, porfa. Otro, porfa. Ok, bueno, vamos a otro ejemplo más. Mm, mm, mm. Ahora tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de x más y es igual a x menos y. A ver, empiezan a separarlo. Nada más déjenme ir por un vasito de agua y ahorita regreso. Y continuamos. Entonces, ya regresé. Vamos a aplicar derivadas a ambos lados de la igualdad. Y me va a quedar que la derivada, lo que está con raíz, de una vez lo voy a pasar a exponente a la 1 medio. Y sería x más y elevado a la 1 medio con respecto a x. Es igual a la derivada de x con respecto a x menos derivada de y con respecto a x. Entonces ahí ya separé cada una de las derivadas. Ahora voy a aplicar las fórmulas. Del lado izquierdo tengo la fórmula de b a la n y del lado derecho tengo variable sobre variable. Entonces aplicamos la fórmula de b a la n y sería el exponente 1 medio. Las variables que son x más y su exponente que es 1 medio le restamos un entero. Pues al restarle un entero me queda menos 1 medio. Y la fórmula me indica que tengo que derivar nuevamente a las variables, ahora ya sin el exponente. Entonces, ya tengo ahí mi fórmula del lado izquierdo. Del lado derecho vemos que la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces me queda 1 menos, no puedo aplicar lo mismo
con la derivada de y, entonces solamente lo dejo expresado. Derivada de y con respecto a x. Entonces, del lado izquierdo voy a acomodar mis términos y me queda 1 sobre 2 raíz de x más y, ya que como está la menos un medio, quiere decir que esa raíz es positiva en el denominador. Y ahora derivo estos dos. Va a dar derivada de x con respecto a x es 1 más derivada de y con respecto a x. Y esto es igual a 1 menos derivada de y con respecto a x. Tengo que multiplicar para encontrar cada uno de mis términos y después poder separarlos. Recuerden que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, si multiplicamos, ¿cómo nos queda el lado izquierdo? Sería 1 por la fracción, entonces me va a quedar exactamente igual, sería 1 sobre 2 raíz de x más y. Más la derivada de y con respecto a x, que va a multiplicar a esa misma fracción. Podemos dejarlo expresado. Aquí me comí el signo más. Nada más lo dije y no lo puse. Muchos en lugar de poner derivada de y con respecto a x utilizan la otra nomenclatura y ponen y'. También pueden manejarlo ustedes con esa nomenclatura, o sea, la nomenclatura que más les guste. Entonces, ahí ya terminé de derivar, ya no tengo más funciones que derivar. Ahora lo único que me queda es dejar de un lado de la igualdad todas las derivadas de y con respecto a x, factorizar y despejar. Entonces, esta derivada que está restando va a pasar al otro lado sumando. Y me queda derivada de y con respecto a x, que multiplica a 1 sobre 2x más y, más la derivada de y con respecto a x es igual a 1 menos, toda esta fracción está sumando, va a pasar restando. Así. No sé si estamos bien. Aquí tenemos dos términos a los cuales les voy a sacar su factor común, que va a ser la derivada de y con respecto a x. Y al sacar el factor común me queda 1 sobre 2 raíz de x más y más 1 es igual a 1. Aquí una vez puedo dejarlo expresado como una sola fracción, es decir, un solo denominador que va a ser 2 raíz de x más y, que multiplica en el numerador vamos a tener 2 raíz de x más y menos 1. Lo único que hice ahí fue dejarlo expresado como una sola fracción. ¿Por qué? Porque a la hora que yo pase todo lo que está dentro del paréntesis, así vamos a poder simplificar y va a ser numerador por numerador, extremos por extremos, perdón, y medios por medios. Entonces tengo derivada de y con respecto a x es igual a, teníamos 2 raíz de x más y menos 1 sobre 2 raíz de x más y. Y voy a aplicar lo mismo en esta fracción que tenemos aquí. Aquí le agregamos un 1, entonces el denominador sería 2x más y, raíz de x más y. Y tenemos 1 más 2 raíz de x más y. Ahora sí puedo aplicar extremos por extremos y medios por medios. ¿Sale? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi numerador y mi denominador? Tengo 2x más y, que multiplica a 2 raíz de x más y menos 1 sobre, fíjense que no estoy haciendo la multiplicación porque vamos a simplificar algunos términos ahorita.
tengo un 2 raíz de x más y que multiplica con lo mismo que divide. Entonces, estos dos términos, tanto numerador y denominador, se vuelven la unidad y solo me va a quedar el otro factor. Entonces me queda 2 raíz de x más y menos 1 entre 1 más 2. Es más, lo voy a dejar expresado, ordenado como el otro. Primero la raíz que sería 2 x más y más 1. Y listo. Ya terminamos. No se les vaya a ocurrir agarrar ese 2 y el otro 2 del numerador y quererlo dividir. No se puede porque no es un factor común. No sé si tengan dudas. Pues la verdad no llegué ni al resultado. Es que realmente la derivada no está difícil. Lo que se complica un poquito más es simplificar, realizar los despejes y simplificar. ¿O ustedes ven difíciles las derivadas? No, lo difícil siempre es simplificar. ¿Verdad? La aritmética resulta dificultosa. Sí, profe, simplificar es lo que más se dificulta. ¿Veamos ejercicio? ¿Mande? Si vemos ejercicio, entonces se nos pone uno. Ah, sí. ¿Ya les puedo poner uno a ustedes? ¿Sí, no? Para practicar. Casa de Palenque. Porque ya solo quedan 14 minutos, bueno, 13 Bueno, de la clase. dale pues. Entonces van a calcular, ejemplo 3, creo. La derivada de y con respecto a x y la función es la siguiente. Seno de x más y es igual a x. O sea, las funciones implícitas pueden ser con funciones algebraicas, pueden ser con funciones trigonométricas, pueden ser con funciones logarítmicas, con exponenciales. Con todas las funciones que vimos se pueden aplicar lo que son las funciones implícitas. Y esto es importante que lo aprendan bien porque todavía lo van a seguir aplicando, ¿eh? Pues ni idea de cómo hacerlo. ¿Aplica derivadas de ambos lados de la igualdad? Eso hice y ya no sé qué más hacer. Dejar de un solo lado de la igualdad la derivada de y con respecto a x, despejar, utilizar funciones para simplificar. Listo. Bueno, Creo que ya. Ya dice Andrés, los demás. Yo también creo que ya.
¿Los demás qué? ¿Ya terminaron? ¿O no pueden? ¿Resolvemos? ¿Qué dicen? Porque ya solo nos quedan 10 minutos de clases. Lo resolvamos. Daniel, la clase queda grabada en el mismo link que les pasé la vez pasada de YouTube. Nada más que ahora ustedes son cálculo diferencial. Vean que sea grupo segundo B o segundo A. Y ahí están. Solamente que yo las descargo hasta en la noche, o sea, para mañana no estaría disponible, tal vez hasta el otro día. Ok, profe, gracias. Sí. Entonces tenemos que derivar ambos lados de la igualdad y nos queda derivada de seno de x más y con respecto a x. Y es igual a la derivada de x con respecto a x. Entonces, del lado derecho sabemos que tenemos la unidad. Pero del lado izquierdo tenemos la derivada de una función trigonométrica que es seno, y la derivada de seno es coseno de ese mismo ángulo por la derivada del ángulo con respecto a x. ¿Sale? Entonces, aquí me están saliendo dos derivadas. Vamos a escribirlas como tal, que es coseno de x más y por la derivada de x con respecto a x más derivada de y con respecto a x igual a 1. Entonces, si separamos para poder multiplicar, sabemos que esta derivada de x con respecto a x es 1 y me queda entonces coseno de x más y más coseno de x más y, pero que tiene a la derivada de y con respecto a x. Entonces aquí no voy a factorizar porque solamente tengo una derivada de y con respecto a x, solamente voy a despejar. Tengo coseno que está sumando, va a pasar al otro lado restando. Y me queda entonces coseno de x más y por la derivada de y con respecto a x es igual a 1 menos coseno de x más y. Y ahora ese coseno que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Y la derivada de y con respecto a x nos queda como 1 menos coseno de x más y sobre coseno de x más y, el cual se puede separar y tenemos 1 sobre coseno. ¿Qué función es? Secante. Secante. Secante de x más y menos coseno entre coseno es 1. Y listo, ya terminamos. ¿Qué pasó, Freddy? Veo que enciendes y apagas tu micro. Porque no sé qué decir, ni siquiera sé qué preguntar porque no entiendo. O sea, Yo pensé que me estabas hablando en clave morse o algo así. no es que no sé de dónde salió el segundo coseno. ¿De dónde salió el segundo coseno? Sí, Bueno, recuerda que aquí tienes una multiplicación de este coseno por estos dos términos. Entonces, coseno por 1 me da coseno de x más y. Y coseno de x más y por la derivada, pues me queda representado nada más. Entonces, por eso tengo dos cosenos aquí. Recuerden que la ok. fórmula de la función trigonométrica es derivar la función trigonométrica, entonces me da coseno. Y después de derivar la función trigonométrica es derivar el ángulo. Y el ángulo está compuesto por las dos variables, por x y y. Entonces, por eso las separé las dos derivadas, derivada de x y derivada de y. Entonces, una vez que ya tenemos separadas esas derivadas, las resolvemos en una, si nos da la unidad, en la otra queda expresado nada más y realizamos la multiplicación, de tal manera que me queda un coseno que se podría decir independiente y el otro coseno que tiene a la derivada de y con respecto a x.
Entonces, a la hora que despejamos, el coseno que quedó independiente queda como negativo al pasar al otro lado de la igualdad. Y después voy a despejar el coseno que se encuentra con la derivada de y. Y como está multiplicando, va a pasar multiplicando. Perdón, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, ahora sí, ya tenemos aquí nuestra respuesta, pero podemos simplificar aún más, ya que sabemos nosotros que 1 entre coseno es la función recíproca secante y coseno entre coseno me da la unidad. Ok, gracias. ¿Vale? No sé si alguien más tenga alguna duda o fue mucha información para procesar el día de hoy. Yo no tengo duda, pero sí una aportación. Bueno, Dime. al menos,